Hubo una noche, hace algunos años, en la que un hombre estaba tirado en el piso de un cuarto de hotel barato, en una ciudad que no era la suya, rodeado de botellas vacías, con el teléfono apagado y sin saber si al día siguiente iba a despertar. No era un vagabundo sin historia, no era alguien que nunca había tenido nada, era un hombre que apenas 5 años antes tenía una familia que lo amaba, una esposa que lo esperaba con la cena en la mesa, 2 hijos que corrían a recibirlo cuando escuchaban el sonido de su carro en la cochera, una casa propia, un negocio que crecía, una vida que muchos habrían querido tener, y aún así lo dejó todo. No se lo robaron, no lo perdió por una catástrofe, no fue víctima de una enfermedad repentina ni de una crisis que llegó sin avisar. Él mismo lo fue soltando, poco a poco, con sus propias manos, como quien suelta una cuerda sin darse cuenta de que era la única cosa que lo mantenía a flote. Lo cambió todo por un placer que prometía libertad y que con el tiempo se convirtió en la cárcel más oscura que jamás había conocido. Y esa noche, tirado en el piso de ese cuarto, con el olor a alcohol mezclado con el aire viciado de un lugar sin ventanas, Salvador llegó al límite. No tenía fuerzas para levantarse, no tenía a nadie a quien llamar, no tenía a dónde ir. Y fue exactamente ahí, en ese punto donde ya no quedaba nada, donde Dios lo fue a encontrar. Esta es la historia de Salvador. Una historia que quizás se parece a la de alguien que tú conoces, o quizás en algunos momentos se parece demasiado a la tuya. Antes de que te cuente todo lo que pasó esa noche y todo lo que vino después, quiero pedirte algo. No cambies de video. Sé que vivimos en un mundo donde todo pasa rápido, donde saltamos de una cosa a la otra sin terminar de ver nada. Pero esta historia merece que te quedes. Porque lo que Dios hizo en la vida de Salvador no es cosa pequeña, y cada parte de este relato tiene algo que puede hablarle directamente a tu corazón. Y si estás aquí porque algo en tu vida está roto, porque alguien que amas se perdió en el camino, o porque tú mismo sientes que ya no hay salida, quiero que sepas que no llegaste a este video por accidente. Así que quédate conmigo hasta el final. Vamos a orar juntos cuando terminemos, y esa oración es para ti, sea cual sea la situación que estés viviendo hoy. Y si aún no te has suscrito al canal, este es un buen momento para hacerlo. Hay muchas historias más como esta, historias de fe, de restauración, de milagros que suceden cuando los seres humanos ya no tienen más recursos, pero Dios todavía tiene la última palabra. Activa las notificaciones para que ningún testimonio se te pase. Y ahora sí, volvamos a Salvador. Salvador tenía 42 años cuando su vida llegó a ese piso de hotel. Pero para entender cómo llegó hasta ahí, tenemos que regresar varios años antes, a cuando todo empezaba a tener sentido para él. Creció en un hogar sencillo en las afueras de Guadalajara. Su papá era mecánico, su mamá costurera. No eran ricos, pero tampoco les faltaba lo esencial. Lo que sí faltaba, aunque Salvador tardó muchos años en reconocerlo, era presencia. Su papá era un hombre trabajador, pero silencioso, distante, de esos que llegan cansados y se sientan frente al televisor sin decir mucho. Su mamá era cariñosa, pero vivía ocupada entre el trabajo y los quehaceres de la casa. El amor estaba ahí, pero nadie sabía muy bien cómo expresarlo. Salvador aprendió desde chico que los hombres no muestran lo que sienten, que cargar con las cosas solo es señal de fortaleza, que pedir ayuda es sinónimo de debilidad. Y esa enseñanza, que nadie le dio con palabras, pero que absorbió en el ambiente de su casa, fue como una semilla pequeña que con los años
daría un fruto muy amargo. De joven fue buen estudiante, no brillante, pero dedicado. Terminó la prepa con buenas calificaciones y entró a estudiar administración en una universidad pública. Fue ahí donde conoció a Lorena. Lorena era 2 años menor que él. Era risueña, directa, de las que dicen lo que piensan sin rodeos, pero con mucha dulzura al mismo tiempo. Salvador se enamoró de ella casi sin darse cuenta, de esa manera en que el amor llega cuando uno no está buscándolo, cuando uno simplemente está viviendo y de pronto voltea y ahí está esa persona que, de alguna manera, cambia el color de todos los días. Se casaron a los 26 años. No fue una boda grande ni lujosa. Fue una boda sencilla, en el patio trasero de la casa de los papás de Lorena, con tamales y agua de horchata y una piñata que acabó rota antes de que los niños terminaran de pegarle. Fue exactamente el tipo de boda que a ninguno de los dos le avergonzaba. De hecho, siempre la recordaban con una sonrisa. Los primeros años fueron duros, como lo son para casi todas las parejas jóvenes. Vivieron en un departamento pequeño, ahorraron cada peso, aprendieron a convivir con las diferencias que antes no habían notado porque no vivían juntos. Hubo peleas, hubo noches de tensión y días de mal humor, pero también hubo mucho amor genuino, de ese que no depende de las circunstancias, sino de una decisión que se renueva cada mañana. A los 2 años de casados nació Mateo, y 3 años después, Valentina. Con los hijos vino algo que Salvador no esperaba, una sensación nueva, profunda, que nunca antes había experimentado, algo parecido al asombro. La primera vez que Mateo lo llamó papá con voz clara, Salvador tuvo que voltear hacia otro lado para que nadie lo viera llorando. No era hombre de lágrimas, pero ese momento lo quebró de la mejor manera posible. Profesionalmente, Salvador fue creciendo. Después de trabajar varios años para otros, decidió poner su propio negocio, una empresa pequeña de distribución de materiales de construcción. Le fue bien. No fue fácil. Hubo momentos de incertidumbre, meses malos, clientes que no pagaban, pero con esfuerzo y constancia, el negocio fue tomando forma. Para cuando Mateo tenía 8 años y Valentina 5, la empresa de Salvador daba trabajo a 12 personas y el crecimiento era sostenido. Tenían casa propia en una colonia tranquila. No era una casa de revista, pero era amplia, limpia, con un jardín pequeño donde los niños jugaban y una sala donde la familia se reunía los domingos a ver películas. Desde afuera, todo se veía bien y, en muchos sentidos, era verdad que estaba bien. Pero Salvador cargaba algo por dentro que nadie veía, una especie de vacío que no sabía nombrar. Una inquietud que se volvía más fuerte cuando todo estaba en calma, como si el silencio lo incomodara. Como si, en el fondo de él, hubiera un ruido constante que la vida cotidiana no lograba apagar. Espiritualmente, Salvador era de esos hombres que creen en Dios de manera general, sin mayor compromiso. Había ido a la iglesia de niño con su mamá. Creía que Dios existía, sí, pero lo tenía en un lugar lejano, como una figura abstracta a la que se recurre en momentos de crisis y a la que no se le piensa mucho en los momentos de calma. Lorena, en cambio, tenía una fe más activa. No era fanática ni extremista, pero oraba, leía la Biblia de vez en cuando y asistía a la iglesia casi todos los domingos con los niños. Salvador la acompañaba una vez al mes, más por no quedarse solo en casa que por convicción. Era una buena vida, imperfecta como todas, pero buena. Y entonces llegó Jorge,
Jorge era un nuevo cliente. Llegó a la empresa de Salvador con un contrato grande, de esos que hacen crecer el negocio de manera notable. Era 10 años mayor que Salvador, carismático, exitoso, con una facilidad para hablar que hacía que uno se sintiera a gusto en su compañía desde el primer momento. Empezaron a reunirse para cerrar negocios. Las reuniones terminaban en restaurantes. Los restaurantes terminaban en bares y los bares terminaban tarde en la noche. Salvador bebía desde la universidad. Nunca había sido un problema. Una cerveza con los amigos los viernes, algo en las reuniones de trabajo, un vaso de vino con Lorena los sábados, nada que llamara la atención. Pero con Jorge la frecuencia cambió. Empezaron a salir 2 veces por semana, luego 3. Las reuniones eran de negocios, sí, pero siempre terminaban igual, con varias copas encima y conversaciones que se extendían hasta la madrugada. Jorge era el tipo de persona que hace sentir a uno vivo. Hablaba de aventuras, de mujeres, de lugares que había visitado, de una vida sin límites. Y Salvador, que en el fondo cargaba ese vacío sin nombre, encontraba en esas noches algo que lo atraía sin que pudiera explicarse del todo por qué. Era como si esas noches fueran un paréntesis, un espacio donde no era el papá de Mateo y Valentina, ni el esposo de Lorena, ni el jefe de 12 empleados. Era solo Salvador, sin responsabilidades ni expectativas, libre de hacer lo que quisiera. Y el alcohol ayudaba a borrar ese ruido interno, al menos por unas horas. Los problemas en casa comenzaron de manera gradual. Salvador llegaba tarde y Lorena lo esperaba despierta. Primero con preguntas, luego con silencio. Y eso es peor. Los domingos en familia se fueron espaciando. La paciencia de Salvador con los niños fue disminuyendo. Mateo, que ya tenía 10 años y entendía más de lo que los adultos suponían, empezó a estar más callado cuando su papá estaba en casa. Lorena lo confrontó varias veces, con amor primero, luego con más seriedad. Le dijo que algo había cambiado, que los niños lo extrañaban, que ella lo extrañaba, aunque estuviera en la misma casa. Salvador prometió cambiar, y lo intentaba. 1 semana, 2 semanas de estar más presente, pero luego volvía a salir porque el negocio lo necesitaba, porque el cliente era importante, porque era solo una reunión más. Las mentiras comenzaron casi sin que él se diera cuenta. Pequeñas al principio. Estoy en una cena de trabajo. Se me hizo tarde porque había tráfico. Ya voy para allá. Mentiras que no eran grandes en sí mismas, pero que fueron construyendo una pared entre él y su familia, ladrillo por ladrillo, sin que ninguno de los dos pudiera ver exactamente cuándo la pared se había vuelto demasiado alta para asomarse. Y entonces sucedió algo que Salvador no anticipó. En una de esas noches con Jorge, conoció a Paola. Paola trabajaba en el restaurante donde solían ir. Era joven, unos 12 años menor que Salvador, con una sonrisa amplia y una energía que era difícil ignorar. Empezaron a hablar esa noche. Fue inocente, al menos eso se dijo Salvador a sí mismo. Pero volvió al restaurante y volvió a hablar con ella, y poco a poco lo que parecía inocente fue tomando una dirección que Salvador sabía que estaba mal, pero hacia la que siguió caminando de todas maneras. Aquí es donde la historia se pone oscura. Y quiero contarla con respeto, porque no estoy aquí para juzgar a Salvador ni para hacer un espectáculo de su caída. Estoy aquí para que entiendas lo que le pasó y por qué Dios no lo abandonó ni en ese momento. Salvador comenzó una relación con Paola. Al principio la mantuvo en secreto, pero las mentiras que se necesitan para sostener una doble vida son agotadoras y con el tiempo la casa de naipes empieza a temblar.
Los meses que siguieron fueron los más oscuros de su vida, aunque en ese momento no lo parecía, porque el placer tiene una manera de enmascarar el daño, porque cuando estamos en medio del error, a menudo lo que sentimos no es culpa, sino alivio, como si finalmente estuviéramos viviendo algo real, como si todo lo anterior hubiera sido el disfraz y esto fuera el rostro verdadero. Pero esa sensación es una trampa, y Salvador estaba cayendo en ella sin saberlo. Lorena comenzó a sospechar, no por una evidencia concreta, sino por esa intuición que tienen los que aman, ese radar invisible que detecta cuando algo está profundamente mal. Las conversaciones entre ellos se volvieron tensas. Salvador se ponía a la defensiva ante cualquier pregunta. Lorena lloraba de noche, pensando que quizás estaba exagerando, que quizás era su imaginación. No era su imaginación. Un día llegó el momento que Salvador siempre supo que llegaría, pero para el que nunca estuvo listo. Lorena encontró mensajes en el teléfono. No hace falta entrar en los detalles de esa conversación. Lo que pasó en esa sala, con los niños dormidos en sus cuartos y los dos adultos enfrentándose en medio de la noche, fue uno de esos momentos que parten una vida en dos, antes y después, como una línea que no se puede borrar. Lorena lloró, gritó, preguntó por qué. Salvador no supo qué decir, porque no había respuesta que alcanzara para explicar lo inexplicable. Esa noche, Salvador se fue de la casa, y fue exactamente ahí donde comenzó el descenso. Salvador pensó que al salir de casa encontraría algo parecido a libertad, que sin el peso de las responsabilidades, sin los reclamos de Lorena, sin tener que dar explicaciones, podría finalmente respirar. Lo que encontró fue otra cosa. Se fue a vivir con Paola. Pero lo que había parecido tan especial a la distancia, en el secreto y en la emoción de lo prohibido, comenzó a mostrar sus grietas cuando se convirtió en vida cotidiana. Paola era una mujer joven que quería salir, divertirse, que la atendieran. Salvador traía consigo el peso de una familia rota, la culpa que intentaba ahogar con alcohol y un estado emocional que oscilaba entre la euforia y la desesperación. El negocio empezó a descuidarse. Salvador faltaba a reuniones. Dejaba de responder llamadas. Los empleados empezaron a notar que algo estaba mal. 2 de los mejores se fueron. Los clientes comenzaron a buscar otras opciones. Los domingos que antes pasaba con Mateo y Valentina desaparecieron. Lorena, herida y en medio de su propio proceso de dolor, al principio no quería que los niños lo vieran. Y Salvador, en lugar de pelear por ese derecho, se rindió. No porque no los amara, sino porque la culpa era tan grande que verlos a los ojos le parecía imposible. La relación con Paola duró menos de un año. Terminó de una manera fría y sin mayor drama, que a veces es peor que el drama mismo, porque al menos el drama tiene intensidad. La frialdad solo deja un silencio vacío. Salvador quedó solo, sin casa propia, porque la de la colonia era de los dos y estaba en proceso legal, sin la empresa, que para ese momento ya estaba al borde del colapso, sin sus hijos, con quienes apenas hablaba por teléfono de vez en cuando, y cada llamada era un ejercicio de fingir normalidad en medio de una situación que no tenía nada de normal. Sin su red de amigos, que se fue alejando uno a uno, porque nadie sabe exactamente qué decirle a alguien que tomó las decisiones que tomó Salvador, y sin Dios, o más bien, sintiéndose demasiado lejos de él como para siquiera intentar acercarse. El alcohol ya no era una compañía de los viernes, era una constante. Salvador empezó a beber desde temprano.
Se decía a sí mismo que lo tenía bajo control, que era solo por el momento, mientras las cosas se acomodaban, que, en cuanto la situación mejorara, él también mejoraría. Pero las cosas no mejoraron, y él tampoco. Para cuando Salvador cumplió 42 años, rentaba una habitación en una vecindad, con lo poco que le quedaba de un negocio que prácticamente había muerto. No había nadie que lo llamara para su cumpleaños, excepto su mamá, con quien habló 5 minutos porque no supieron qué decirse. La depresión llegó sin anunciarse, o quizás había estado ahí desde mucho antes, y simplemente ahora no había nada que la cubriera. Salvador pasaba días enteros sin salir, sin bañarse, sin comer bien, con las cortinas cerradas y las botellas acompañándolo en silencio. A veces pensaba en Mateo y Valentina. Calculaba cuántos años tendrían cuando fueran adultos y se preguntaba si para entonces querrían saber algo de él, si lo recordarían como el papá que los abandonó, si habría alguna manera de explicarles lo que pasó de una forma que tuviera sentido. Y esos pensamientos lo aplastaban. Entonces tomaba más para que los pensamientos se fueran. Era un círculo que giraba hacia abajo. Fue en uno de esos momentos cuando un antiguo conocido del trabajo lo contactó para ofrecerle una oportunidad de negocio en otra ciudad. Salvador, desesperado por salir de donde estaba, aceptó sin pensarlo mucho. Empacó lo poco que tenía en 2 maletas y se fue. El negocio resultó ser algo muy diferente a lo que le habían prometido. A las 2 semanas ya era claro que no iba a funcionar. El dinero que llevaba se fue muy rápido. Y Salvador terminó en lo que ya describimos al principio, en un cuarto de hotel barato, en una ciudad extraña, con el teléfono apagado, rodeado de botellas vacías, sin saber si al día siguiente iba a despertar, y sin siquiera estar seguro de querer hacerlo. Esa noche, en ese cuarto oscuro, sucedió algo. No fue dramático, no fue una voz del cielo, ni una visión de luz. Fue algo mucho más pequeño, y precisamente por eso, mucho más real. Salvador estaba en el piso. No tenía fuerzas para subirse a la cama. Tenía frío. El cuarto olía a encierro y a alcohol barato. Y en ese momento de absoluta oscuridad, su mente fue a un lugar al que no había ido en mucho tiempo. Recordó un domingo de hace muchos años. Mateo tendría como 4 o 5 años. Habían ido a la iglesia con Lorena, de esas pocas veces que Salvador los acompañaba. El pastor había dicho algo que en ese momento Salvador escuchó con medio oído, porque no era de los que prestaban mucha atención a los sermones. Pero, por alguna razón, esa noche esas palabras regresaron con una claridad que no tenía explicación. El pastor había dicho: Dios no te abandona aunque tú lo hayas abandonado a Él. Él es el Padre que corre hacia ti cuando todavía estás lejos. Salvador no había pensado en esa frase en años. Pero ahí estaba, en ese cuarto, en ese piso, resonando como si alguien se la estuviera diciendo de nuevo directamente al oído. Y algo en él, algo muy pequeño y muy frágil que todavía no había muerto del todo, quiso creerlo. No fue una oración hermosa ni ordenada, fue más bien un grito interno, un gemido que no tenía las palabras correctas porque no había palabras para lo que sentía. Salvador simplemente dijo, en voz alta, en ese cuarto vacío: Dios, si estás ahí, ya no tengo nada. Ya no sé ni quién soy. Ayúdame, por favor. Eso fue todo. No hubo respuesta inmediata. No brilló una luz. No sonó música. El cuarto siguió igual de oscuro y frío. Salvador siguió igual de agotado. Pero algo había cambiado. Algo muy pequeño, pero muy real.
como si en el fondo de un pozo oscuro, muy en el fondo, se hubiera encendido una brasa diminuta. No era suficiente para iluminar nada, pero no estaba apagada. Salvador cerró los ojos y por primera vez en muchas semanas durmió. Al día siguiente, Salvador despertó con la cabeza pesada y el cuerpo dolorido. Nada había cambiado en apariencia. El cuarto seguía igual, la situación seguía igual, pero algo en él no era lo mismo, no sabía explicarlo. Era como si la noche anterior algo muy pequeño hubiera comenzado a moverse. Fue al baño, se lavó la cara y al mirarse en el espejo no reconoció bien lo que vio. Tenía ojeras profundas, la barba sin arreglar, los ojos opacos. Había envejecido. No en años, sino en algo más difícil de medir. Bajó a la recepción del hotel porque tenía que pagar otro día si quería seguir ahí o recoger sus cosas e irse. No tenía plan, no tenía idea de a dónde ir. La señora de la recepción era una mujer mayor, de esas que parecen haber visto mucho en la vida y que ya no se espantan fácilmente. Le preguntó a Salvador si estaba bien, no como un saludo automático, sino de verdad, con los ojos mirándolo de frente. Salvador dijo que sí, por reflejo. Pero luego, sin saber por qué, se detuvo y dijo, «En realidad no». La señora lo miró un momento. Le preguntó si había desayunado. Salvador dijo que no. Ella fue a la parte de atrás y le trajo un plato con frijoles y tortillas, de lo que ella misma había preparado para su familia. Era un gesto pequeño, pero Salvador tuvo que hacer un esfuerzo para no quebrarse ahí mismo, frente a una desconocida. Mientras comía, la señora habló. Le dijo que ella había tenido un hijo que estuvo en el fondo del pozo, que bebía, que se había perdido por años, y que hubo gente que oró por él hasta que Dios lo alcanzó. Le dijo que su hijo hoy tenía una familia, un trabajo y una fe que lo sostenía. Salvador la escuchó sin decir mucho. Antes de que saliera, la señora le dio un papelito con una dirección. Le dijo, «Esta tarde hay una reunión en esta iglesia. No tienes que creer nada todavía. Solo ve, come algo de lo que traigan, descansa. Y si Dios quiere hablar contigo, vas a escucharlo». Salvador tomó el papelito más por educación que por convicción. Lo guardó en el bolsillo y salió. Pasó la mañana sentado en un parque cercano. No tenía plan, no tenía energía para nada. Solo se sentó y vio pasar el tiempo, y a las 5 de la tarde, sin saber exactamente por qué, sacó el papelito del bolsillo y fue a la dirección que le habían dado. Era una iglesia pequeña, de esas que funcionan en una bodega adaptada con sillas plásticas en hileras, una tarima sencilla al frente y luces que iluminan lo suficiente, pero sin lujo. Había unas 40 personas, música sencilla, nada espectacular. Salvador se sentó al fondo con los brazos cruzados, la mirada en el suelo y todo su lenguaje corporal gritando, «Estoy aquí, pero no quiero estar aquí». El pastor era un hombre joven, de unos 35 años, con una voz tranquila y una manera de hablar que no parecía ensayada. No era el tipo de predicador que grita o que hace el ambiente artificialmente emotivo. Era alguien que simplemente hablaba de lo que conocía, y esa noche habló del hijo pródigo. Salvador conocía la historia, o creía conocerla. La había escuchado muchas veces antes, en los domingos que acompañaba a Lorena a la iglesia sin prestarle mucha atención. Pero esa noche era diferente, porque esa noche Salvador era el personaje. No estaba escuchando una historia antigua, estaba escuchando su propia vida contada con otras palabras. El pastor dijo algo que atravesó a Salvador como una flecha. Dijo, «El hijo pródigo
No regresó porque de repente se volvió bueno. Regresó porque se cansó de vivir lejos de casa. Y el padre no esperó a que su hijo fuera perfecto para correr hacia él. Corrió hacia él exactamente como estaba, sucio, arrepentido, avergonzado y oliendo a chiquero. Salvador sintió que el cuarto se movía, no físicamente, sino por dentro. Algo en él estaba removiéndose. El pastor siguió. Dijo que Dios no busca a la gente cuando está limpia y presentable. La busca cuando está en el fondo, porque es ahí donde el orgullo ya no tiene espacio y el corazón por fin está dispuesto a recibir lo que siempre necesitó. Y entonces el pastor dijo algo más. Dijo: si hay alguien aquí esta noche que llegó sin saber por qué, que siente que no merece estar en este lugar, que carga una culpa tan grande que no sabe cómo mirar a Dios a los ojos, quiero decirte algo. Dios ya te vio, y no te vio con juicio. Te vio como ve a ese hijo que regresa a casa, con los brazos abiertos. Salvador sintió que algo se rompía en su interior, como hielo que había estado congelado durante años y que de pronto empieza a derretirse. Cerró los ojos. Y sin importarle quién pudiera verlo, lloró. Lloró de una manera que no lo había hecho desde niño, sin controlarlo, sin pedirle disculpas a nadie, con todo el dolor de los últimos años saliendo de una vez, como agua que rompe una represa. Al final del servicio, el pastor se acercó a él. No le preguntó nada, solo le puso una mano en el hombro y le dijo: bienvenido, aquí estás en casa. Esa noche, Salvador entregó su vida a Jesús. No porque todo hubiera cambiado de repente, sino porque por primera vez en mucho tiempo sintió que no estaba solo. Lo que vino después no fue magia. Y quiero ser honesto en esto, porque es importante. La fe de Salvador fue real desde esa noche, pero la restauración de su vida fue un proceso con días buenos y días difíciles, con avances y con momentos en que volver atrás parecía más fácil que seguir hacia adelante. El pastor de esa pequeña iglesia se convirtió en un apoyo fundamental. Lo conectó con un grupo de hombres que se reunían 2 veces por semana, hombres que habían pasado por divorcios, por adicciones, por pérdidas, por fracasos, hombres reales, con historias reales, que no fingían que todo estaba bien. En ese grupo, Salvador encontró algo que nunca había tenido: la posibilidad de hablar de lo que sentía sin que le dijeran que era débil. Empezó a atender su problema con el alcohol de manera seria. Lo hizo con apoyo pastoral y también con ayuda profesional, porque Dios no excluye a los médicos ni a los psicólogos. La fe y el tratamiento no son contradictorios, son complementarios. Hubo días de abstinencia difíciles. Hubo momentos en que el deseo de beber era tan fuerte que Salvador se ponía de rodillas y oraba hasta que pasara. Y pasaba, no siempre de inmediato, pero pasaba. Encontró trabajo en esa misma ciudad, primero en algo muy sencillo, muy diferente a lo que había hecho antes. Salvador, que había dirigido una empresa, empezó trabajando en una ferretería llevando inventario. Al principio fue humillante para su orgullo, pero con el tiempo aprendió que el orgullo había sido precisamente uno de los problemas más grandes de su vida, que creerse autosuficiente había sido el origen de muchos de sus errores. Empezó a ahorrar, empezó a tener una rutina, empezó a levantarse con propósito y empezó, con mucho cuidado y mucha humildad, a intentar reconstruir lo que había destruido. Lo más difícil fue lo de sus hijos. Salvador le escribió una carta a Lorena, no para pedirle que volvieran, no para justificarse, sino para pedirle perdón. Palabras simples, directas, sin excusas.
Le dijo que lo que hizo estuvo mal, que no había razón que lo justificara, que entendía si ella necesitaba tiempo, pero que quería ser un padre presente para Mateo y Valentina si ella le daba esa posibilidad. Lorena tardó semanas en responder. Cuando respondió, fue breve. Dijo que los niños lo extrañaban, que podían intentar que él los viera los fines de semana, pero que necesitaba que fuera constante, que no podía volver a defraudarlos. Salvador aceptó todas las condiciones. La primera vez que vio a sus hijos después de más de un año fue en un parque. Mateo tenía ya 13 años y Valentina 10. Los vio caminar hacia él y tuvo que respirar profundo para no quebrarse. Mateo llegó con una actitud entre el coraje y las ganas de abrazar. Al final ganaron las ganas de abrazar. Valentina simplemente corrió y se pegó a él sin decir nada, con esa manera de los niños de amar que no pide explicaciones. Salvador los abrazó a los dos y lloró sin avergonzarse. Ese día no hubo grandes conversaciones. Fueron a comer helado, al parque, a cosas simples, pero fue el principio de algo. La restauración con sus hijos fue gradual. Hubo conversaciones difíciles, especialmente con Mateo, que a su edad entendía más y también cargaba más. Hubo preguntas que Salvador no supo contestar bien. Hubo momentos de tensión, pero Salvador estuvo. Eso fue lo que cambió. Estuvo. Con Lorena las cosas eran más complicadas. El divorcio ya había avanzado. El dolor que él le había causado era profundo y no se borraba con un perdón rápido. Salvador lo entendía. No buscó recuperar el matrimonio de manera forzada. Solo buscó ser honesto, constante y dejar que Dios hiciera lo que él no podía hacer. Lorena, por su parte, también estaba en su propio proceso. Asistía a un grupo de mujeres en su iglesia. Estaba aprendiendo a sanar desde adentro, sin negar el dolor, pero sin dejar que el dolor la definiera. Pasaron meses, y un día, sin que nadie lo hubiera planeado, Lorena lo llamó. No para hablar del divorcio ni de los niños, sino para preguntarle cómo estaba él. Fue una conversación corta, pero fue la primera vez en mucho tiempo que hablaron como dos personas que alguna vez se amaron y que todavía se respetan. Salvador lleva hoy 3 años en ese camino. No todo ha sido perfectamente restaurado. El matrimonio con Lorena terminó en divorcio. Esa herida existe y Salvador no la minimiza. Sabe que sus decisiones tuvieron consecuencias reales, que el daño que causó en su familia fue serio y que parte del camino de fe es asumir esas consecuencias sin huir de ellas. Pero lo que sí ha sido restaurado es la relación con sus hijos. Salvador regresó a Guadalajara. Encontró trabajo en su área de experiencia. Poco a poco fue reconstruyendo su estabilidad económica. No al nivel de antes, pero sí a un nivel que le permite vivir con dignidad y apoyar a sus hijos. Está en una iglesia local. Sirve en el grupo de hombres, exactamente como alguien le tendió la mano a él cuando más lo necesitaba. Muchas veces comparte su historia con otros hombres que están en situaciones similares. No desde un lugar de superioridad, sino desde el único lugar desde donde se puede hablar de este tipo de cosas, desde la experiencia propia de haber estado en el fondo. Mateo, que ahora tiene 16 años, a veces acompaña a su papá a la iglesia. No siempre, pero cuando va, se sienta a su lado, y Salvador siente que eso vale más que cualquier logro que haya tenido en su vida profesional. Valentina le manda mensajes de voz casi todos los días, cosas pequeñas, que lo que le hizo a la maestra le dio risa, que quiere que le cuente un chiste, que le fue bien en el examen, cosas normales, de hija a papá. Y Salvador atesora cada uno de esos mensajes como si fueran oro. Lorena
encontró paz. Los dos aprendieron a coparentar con respeto. No siempre es fácil. Hay momentos de tensión, pero hay una base de respeto mutuo que no existía en los últimos años del matrimonio. Lorena dijo una vez, en una conversación entre los dos, que lo que le da fuerzas para seguir adelante sin amargura es su fe. Y Salvador le agradeció eso, porque en los años más oscuros fue la fe de Lorena la que mantuvo a sus hijos cerca de Dios, cuando él no estaba para hacerlo. Hay algo que Salvador dice cada vez que comparte su historia. Lo dice con una sencillez que lo hace más poderoso. Dios no espera que estés bien para ir a buscarte. Él te busca exactamente donde estás, y lo único que tienes que hacer es no huir cuando lo sientas llegar. Quiero hablar contigo ahora, directamente, dejando a Salvador por un momento y mirándote a ti. Porque si llegaste hasta aquí en este video, tengo la sensación de que esta historia no es completamente ajena para ti. Quizás tú eres Salvador, o al menos reconoces partes de ti en lo que vivió. Quizás tienes un placer que empezó pequeño y que, con el tiempo, fue creciendo hasta volverse más grande que tú. Quizás tienes algo que estás escondiendo, algo que por fuera no se ve, pero que por dentro te está comiendo, una relación que no debería existir, un vicio que está destruyendo lo que más amas, un patrón de mentiras que ya te cuesta trabajo recordar de dónde empezó. Y quizás el mayor miedo que tienes no es que eso salga a la luz. El mayor miedo es que, si sale a la luz, no haya nada que pueda arreglarse, que el daño sea demasiado grande, que Dios ya se haya cansado de ti. Quiero decirte algo y quiero que lo escuches bien. Dios no se cansa. No es una frase bonita de postal. Es una verdad que Salvador probó en el piso de un cuarto de hotel barato cuando no tenía nada más que ofrecerle a Dios excepto su propio quebranto. Y Dios lo tomó. Tomó ese quebranto y empezó a construir algo con él. La Biblia dice que Dios es cercano al corazón quebrantado, no al que está limpio y presentable, al quebrantado, al que ya no tiene fuerzas para seguir fingiendo, al que llegó al límite y no sabe qué más hacer. Si ese eres tú, entonces estás exactamente en el lugar correcto para que Dios obre. Quizás tú no eres Salvador, sino Lorena. Quizás eres el que fue herido, el que esperó y confió y fue traicionado, el que hizo todo bien y aún así terminó en el dolor. Si ese eres tú, quiero decirte que el dolor que sientes es real y válido, y Dios lo ve. No te está pidiendo que finjas que no duele, te está pidiendo que no cargues ese dolor solo. Hay una promesa en la Biblia que dice que Dios está cerca del corazón destrozado, que Él es quien sana a los de corazón roto y venda sus heridas. Eso es para ti también, no solo para el que hizo el daño, sino para el que lo recibió. Quizás tú eres el hijo o la hija, el que creció viendo a su papá o su mamá perderse en algo que no podía controlar, el que aprendió a no contar con el adulto que debió estar presente. Si ese eres tú, quiero que sepas que el dolor de un hijo abandonado no pasa desapercibido ante los ojos de Dios. Él es el Padre perfecto, el que nunca falla, el que está ahí aunque los padres humanos fallen. Y quizás tú eres alguien que tiene a un Salvador en su vida, un esposo, un hijo, un hermano, un amigo que se perdió, que tomó decisiones que lastimaron a muchos y que ahora está en un pozo que parece sin fondo. Si ese eres tú, no te rindas en la oración por esa persona, porque Salvador llegó a esa pequeña iglesia en una ciudad extraña, porque una señora desconocida le dio un papelito con una dirección. Y esa señora estaba ahí porque alguien había orado por ella y por su hijo.
La oración mueve cosas que nosotros no podemos mover con nuestras fuerzas. Quiero hablar un momento de algo que la historia de Salvador nos enseña sobre el placer y el vacío. Salvador no era un hombre malvado. Era un hombre con un vacío que nunca aprendió a nombrar. Y como nadie le había enseñado a llevarlo a Dios, buscó llenarlo con cosas que prometían mucho y entregaban poco. El alcohol prometía calma. La relación prohibida prometía emoción y libertad. Pero ninguna de esas cosas llegó al fondo del vacío. Solo lo hicieron más grande. Eso es lo que el placer pasajero siempre hace. Promete llenarte y te deja más vacío que antes. Y entonces necesitas más, y más, y más, hasta que lo que empezó como un escape se convierte en una prisión. Jesús dijo una vez que Él es el pan de vida, que el que come de ese pan no tendrá hambre. No estaba hablando de comida literal, estaba hablando de ese hambre profunda del alma que ninguna cosa del mundo puede satisfacer del todo. Esa hambre que todos sentimos, de significado, de amor real, de pertenencia, de propósito. Solo Él puede llenar ese espacio. No porque sea una frase religiosa bonita, sino porque fue diseñado así. El ser humano fue creado para una relación con Dios, y cuando esa relación no existe, hay un hueco que ninguna cosa del mundo puede llenar. Salvador lo entendió en el piso de ese cuarto, después de haberlo intentado todo lo demás. No tienes que llegar al piso de ese cuarto para aprenderlo tú. Amigo, amiga, si llegaste hasta aquí, quiero cerrar este tiempo contigo con una invitación. Si hoy hay algo en tu vida que te tiene en el fondo, si sientes que tomaste decisiones que arruinaron lo más importante, si estás cansado de vivir lejos de Dios, sin atreverte a regresar porque crees que ya es demasiado tarde, quiero decirte algo con toda la convicción de quien sabe lo que la Biblia dice. No es demasiado tarde. El mismo Dios que fue a buscar a Salvador al fondo de ese pozo es el mismo que está mirándote a ti hoy. No con juicio, no con un listado de todo lo que hiciste mal, sino con los brazos abiertos, como ese padre que corre hacia el hijo que regresa, aunque todavía esté lejos. Hoy puedes hacer lo que Salvador hizo esa noche en el cuarto, simplemente hablarle, sin fórmulas, sin palabras perfectas, desde donde estás, cómo estás. Si quieres entregar tu vida a Jesús hoy, o si quieres regresar a Él después de un tiempo de haberlo dejado, puedes decirle algo así con tu corazón. Señor Jesús, me reconozco lejos de ti. Me reconozco con errores que no sé cómo arreglar. Pero hoy no vengo con mis fuerzas. Vengo quebrantado, vengo a pedirte que me recibas como el Padre recibe al Hijo pródigo. Perdona mis pecados, limpia mi corazón, sé el Señor de mi vida desde hoy. Gracias porque tu amor no tiene condiciones y tu gracia es más grande que cualquier cosa que yo haya hecho. Si dijiste eso con sinceridad, algo acaba de cambiar en tu historia. Ahora vamos a orar juntos. Padre Celestial, vengo ante ti en este momento, llevando a cada persona que está del otro lado de esta pantalla, los que llegaron aquí con una carga que nadie más sabe que cargan, los que están en el fondo de un pozo que ellos mismos cavaron o que las circunstancias de la vida les pusieron, los que tienen vergüenza de regresar a ti porque sienten que fallaron demasiado. Señor, tú conoces cada historia, conoces cada nombre, conoces cada lágrima que no se ha derramado todavía, porque el dolor está tan adentro que no ha encontrado salida. Hoy pido por el hombre o la mujer que está perdido en algo que empezó pequeño y se convirtió en una cadena. Rompe esas cadenas, Señor, porque donde tu espíritu está, hay libertad. No porque merezcan libertad, sino porque tú eres un Dios que libera.
Pido por la familia que está rota hoy, por el matrimonio que está al borde del abismo, por los hijos que están esperando que su papá o su mamá regrese. Toca los corazones, Señor. Haz lo que solo tú puedes hacer. Restaura lo que parece perdido para siempre. Pido por el que fue herido y que carga ese dolor sin saber qué hacer con él. Sana esas heridas, Señor. Venda ese corazón roto. Dale la gracia de no dejar que el amargo fruto de la traición se convierta en raíz de amargura que envenene todo lo que le queda por vivir. Pido por el que está en el fondo hoy, que en su momento más oscuro, como Salvador en ese cuarto, sienta que no está solo, que sepa que tú estás ahí, que el fuego de tu amor no se apaga aunque él haya intentado alejarse de ti por mucho tiempo. Señor, sé el padre que corre, sé el pastor que deja el rebaño para buscar la oveja perdida. Sé el Dios que llega hasta el fondo del pozo porque nadie más sabe llegar ahí. En el nombre de Jesús, con fe y con gratitud. Amén. Gracias por quedarte hasta el final de este video. Si esta historia tocó tu corazón, si algo de lo que escuchaste hoy habla a tu situación, te pido que la compartas. Hay alguien en tu lista de contactos, en tu familia, entre tus amigos, que quizás necesita escuchar que Dios todavía busca a los que están perdidos, que todavía restaura lo que parece sin arreglo, que todavía llega hasta el fondo del pozo. Mándale este video, sin comentarios extra. A veces la historia habla sola, y si aún no te has suscrito al canal, este es el momento. Aquí hay más historias como la de Salvador, testimonios de personas reales que encontraron a Dios en los lugares más inesperados, historias que edifican la fe, que dan esperanza, que recuerdan que ninguna situación está fuera del alcance de Dios. Suscríbete, activa las notificaciones. Y si tienes un testimonio propio que quieras compartir, déjalo en los comentarios. Tu historia puede ser exactamente lo que alguien más necesita leer hoy. Hasta el próximo video. Que Dios te guarde, te cuide y te encuentre donde estás.